muchachos. Bueno, yo vengo ahora de Caracas, donde me ha dado el sol y me he quemado todo, pero muy bien. No he podido dormir esta noche con la cara toda roja, pero no importa. Como sabéis, estamos haciendo un periplo americano. Bueno, yo soy el Kiko Argüello, nacido en León, España. Y Dios ha querido, pues ya sabéis, este año en el inicio del curso, yo he presentado un poco mi experiencia, cómo el Señor me cogió y me llevó a vivir entre los pobres. Un momento, ¿me oís bien? Sí. ¿Me oís bien todos? Sí. Muy bien. Bueno, como sabéis, yo pensaba haber hecho este encuentro en Ciudad del México, pero las circunstancias, ha dicho el obispo, la providencia, ha dicho, ¿qué ha traído aquí? Bendigamos al Señor. Porque me dijo el médico que no podía, porque tuve en Denver, era muy alto, 1700, y no podía dormir, y me dio una especie de ataque que no podía respirar. Y me dijo el médico, no te conviene ir a Ciudad de México, que tiene más de 2000 metros, mira a ver si logran el equipo encontrar un sitio a nivel del mar. Y han sido tan buenos y tan fantásticos, Rufo y compañía, que han encontrado este sitio. Porque decía, oye, no es fácil encontrar un lugar en Veracruz para 20.000 hermanos que son los que estáis aquí. Nunca jamás ha habido tanta gente. ¿Cómo? Pero gracias al obispo que nos ofreció el seminario, esta explanada, y aquí hemos montado esto y hemos logrado que el Señor siempre nos acompaña y resuelve todos los problemas. Yo además no estoy bien físicamente, y corazón y tal, bueno, total. Lo que esperamos es morir pronto, porque dice San Pablo que con mucho morir es lo mejor, porque es ir con Cristo. De todas maneras, yo estoy contento de estar en México. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Muy bien, fantástico. Este es un pueblo valeroso. Bueno, Dios ha querido que trajéramos el camino a esta nación. El camino neocatecumenal hoy está extendido en 130 naciones. Y estamos nosotros mismos sorprendidos de que jamás habíamos pensado hacer una cosa semejante, ni habíamos pensado nunca en un itinerario de iniciación cristiana, ni nada de eso. Eso todo lo ha hecho el Señor y nos ha dejado siempre sorprendidos. Él nos llevó, a mí me llevó a las barracas, a vivir entre los más pobres, gitanos y quinquis y gente todos analfabetos, en una zona muy miserable. Y yo me fui allí pensando en estar al lado de Cristo presente en los últimos de la tierra. Pensé que si cuando venga Cristo en la segunda venida me gustaría que me encontrara a los pies de los más pobres del mundo. Bueno, bien, y yo pensé así, imitando un poco a Charles de Foucault, a vivir allí entre... No pensé jamás en ir a vivir entre los pobres para enseñarles nada, ni para predicar el Evangelio, ni para enseñarlos a leer, ni para hacer ninguna promoción social, solamente para acompañarles en contemplación, de rodillas. Bueno, eso pensaba yo, el Espíritu me decía eso. Y después Dios llevó a Carmen, habéis visto el vídeo de Carmen, hemos visto este año en la... ¿Qué dice? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Que te quites de ahí? Claro, ahí no, esa gente no me ve. ¡Ánimo, chicos! Bueno, pues nada. Ahora me ves un poquito mejor. No sé qué estaba contando. Bueno, Dios me llevó, y como habéis visto la experiencia de Carmen, como Dios la llevó por otros lugares y la ha hecho hacer una experiencia importantísima de kenosis, de sufrimiento, para que pueda entender al Padre Farnés todo lo que es la profundidad de la renovación del Concilio Vaticano II.
lo que es el misterio pascual. Ella dice siempre que me había servido a mí en bandeja el concilio, y tiene razón. De verdad, ella ha aportado al camino todas las catequesis sobre la Eucaristía, sobre el misterio pascual. Hemos construido juntos. El Señor lo ha querido así, pero nosotros no pensábamos construir nada, pero el Señor, en su providencia, en lo que tenía pensado, hizo así que los pobres que vivían conmigo me pidieran constantemente que les hablara de Jesucristo. Yo les decía, pero si yo no sé hablar de Jesucristo. Bueno, yo he sido profesor de cursillo de cristiandad un tiempo, pero me di cuenta que todo lo que se hace en cursillos rollos no sirven para vivir entre gente analfabeta, entre gitanos y tal, era imposible. Y yo les decía, no, pero si yo no sé nada, no. ¿Cómo que no, Kiko? Venga, yo tenía una cruz en mi barraca, una barraca de tablas. Ellos vivían un poco más abajo, en cuevas. Y allí el Señor quiso en este ambiente que fraguáramos el querigma y descubriéramos poco a poco en un humus, en un ambiente muy concreto. Las primeras catequesis que había recibido son producto y obras de los pobres. Lo profetizó un papa. Juan XXIII dijo que la renovación de la iglesia vendría a través de los pobres. Y en nuestro caso ha sido así. Por ejemplo, un día me encuentro, yo era muy amigo de José Agudo, que es el jefe de un clan de Quinquis, que ahora está en el camino, con 15 hijos, que se ha levantado para mí en misión, que ha estado en los pueblos jóvenes de Perú, que está en una comunidad de Madrid. Y José Agudo, pobrecito, pues habían tenido unas luchas, los gitanos están siempre en lucha, los quinquis están en luchas unos con otros, tuvieron una batalla y total, que él le abrió la cabeza a la madre del jefe de otro clan, le tuvo que dar 20 puntos y según la ley del talión de los gitanos, él tenía que recibir otro palo en la cabeza, lo mismo que había recibido su madre. Entonces eso, claro, como él no se iba a dejar abrir la cabeza, tenían que hacer una batalla. Pero la policía, que metió a 5 en la cárcel, dijo que no se podía volver a hacer un combate de clanes. Estaban muy serios. Y entonces, claro, ellos, bueno, total, que él había quedado ya desafiando a este chico, al otro jefe, y tenía miedo de cuando se jugó a la vida. Y vino un día a mi barraca y me preguntó qué decía el Evangelio. Ese sabía leer y escribir porque metieron un correccional, del cual se escapó, y el correccional era llevado por religiosos. Y allí le enseñaron a leer y a escribir, y le llevaban todos los días a misa, le hacían rezar al rosario, tenía unos rudimentos, así, ¿no? Y entonces venía conmigo, estaba muy impresionado y hablaba conmigo, me dijo, ¿qué dice Dios de esto de la lucha y tal? Entonces yo le leí el Sermón de la Montaña y casi le da un síncope. ¿Cómo? ¿Que no me resista al mal? Ese me mata. Pero ¿cómo puede decir Dios una cosa semejante? Dices en el Sermón de la Montaña, amad a vuestros enemigos, no, etc. Todo aquello le leí eso. Después le dejé un librito, Las florecillas de San Francisco de Asís, que no sabía nada, y se quedó enormemente impactado. Con lo cual nos sentimos muy amigos. Y ahora, como él le hizo mucho bien hablar conmigo, y estuvimos juntos preparándonos para la batalla, y no me quería decir dónde tenían el desafío, porque no podía decirlo, pues si entraba la policía, metía a todos en la cárcel. Entonces, yo me acuerdo que dije, mira, mientras tú vas a combatir contra yo lo máximo que puedo hacer en mi barraca es rezar el rosario. Y lo haré con los brazos en cruz. Bueno, estoy ahí rezando el rosario y siento una moto. Y venían los dos en la moto, los dos enemigos. Y dicen, yo tal. Digo, ¿qué ha pasado? Dice, ¿qué ha pasado? Pues que nada, que no soy un cristiano, soy un pecador, no he sido capaz de ir sin armas, pero ven conmigo. Y fuimos por el campo de noche y había dejado el bastón. Estos se desafían con un bastón que tiene al final un tubo de plomo así de bordo. O sea que como te den en la cabeza, te la abren. Y si te dan en la entrepierna, eres hombre muerto. Y ese era el desafío, te puedes imaginar. Y entonces me dijo, no, ven. Y había un bar allí metido en un sitio todo oscuro y había dejado afuera el palo. Cuando el otro, que tenía también su pánico de la batalla, vio que venía sin armas,
Ay, entonces se tranquilizó, empezaron a hablar, y un vasito de vino por aquí y otro por allá. Al final decidieron acordarse con dinero y no combatir. Y le dijo el otro, mira, si me das tanto, resuelto el problema de mi madre. Pues total, que ya se quedaron amigos y fue, bueno, total, que se empeñaba en que yo hablara a su clan, a sus hermanos de 15 o 20, cuñados, primos, todo un plan allí. Un día me dice, mira, te he reunido aquí todos los gitanos. Fuera de mi barraca estaba el campo. Y estaban ahí sentados así en cuclillas, todos como indios. Y me dice, háblales. Yo, oye, Agudo, eres un pesado. ¿Pero de qué voy a hablar yo? No tengo ni idea. Que sí, que tienes que hablarle. Bueno, me siento allí como un indio con ellos en torno y le digo a un gitano oscuro así, ¿tú crees en Dios? Dice, sí. ¿Ah, sí? ¿Y por qué crees en Dios? ¿Te lo dijo tu padre? Dice, no, nunca me habló de Dios. ¿En el colegio? Nunca he ido al colegio. Entonces, ¿lo has visto a Dios? ¿Cómo es? ¿Es alto? ¿Es de color azul? ¿Cómo es? Y se callaba. ¿Tú crees en Dios? Yo creo en Dios. ¿Y por qué? Y contó un acontecimiento. Dice que ellos se dedican por los pueblos de España a arreglar cacerolas y tal, ¿no? Son itinerantes así, de esos, siempre perseguidos por la policía, por la Guardia Civil. Y dice, iba con su carro, se había casado hacía poco, no mucho, y tenía un niño chiquitín que era muy guapo, muy precioso. Y pararon el carro para comer en un sitio, y él se bajó del carro a buscar debajo de un árbol, y de pronto se oscureció el cielo, y hizo un brum, y un rayo cayó sobre el carro, donde estaba su hijo, chiquitín, y se incendió el carro. Y se quedó tan horrorizado que se puso de rodillas, porque los gitanos siempre creen que una mano en el cielo hay, ¿no? Algo así, no son nada, un poco religiosos son, pero ya. Y dijo, adiós, ay, salva a mi hijo, salva a mi hijo. Total, que el pobrecillo, después de rezar esto, se levantó, salió corriendo, y estaba todo incendiado, y el niñito, ja, 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 la cogió, y en ese momento, él sintió lo luminoso de Dios, lo luminoso de su presencia. Y entonces dice, mira, el Papa puede decir que Dios no existe, me importa un bledo. Los curas pueden decir, yo sé que Dios existe. Entonces, esto de que cuenta una experiencia que ha tenido de Dios, lo hemos aplicado a las catequesis. Cuando preguntamos quién es Dios para ti, ¿os acordáis que la tercera catequesis, esta catequesis la ha creado este gitano, porque resulta que este libro, la Biblia, está llena de acontecimientos. No describe a Dios filosóficamente, no, cuenta cosas. Entonces nosotros preguntamos a los hermanos, a los que vienen a las catequesis, si ha tenido algún encuentro con el Señor, pero por qué cree en Dios, etc. Eso, por ejemplo. Después también otro día, otra pincelada. Yo soy pintor y hablo, esto, por decir, está muy transparente, no se me cae nada. Aquí atrás, bueno. Esto es un fresco que he hecho enorme. Sabéis que yo soy un pintor en la Domus Galilea, y es sobre el juicio final. No se ve muy poco porque el viento se ha llevado la tela que querían poner detrás para que se pudiera ver mejor. Pero bueno, no sé qué estaba hablando. Entonces, sí, que yo doy pinceladas. Otra pincelada para que entendáis quiénes sois y esta catequesis que Dios ha ido construyendo paso a paso. Este jefe de clan de Kinki me dice, he reunido toda la tribu en una cueva toda oscura. ¿Tienes que venir? Y yo, ¿pero qué quieres de mí? Me iba a la cueva, todo oscuro ahí, todos gitanos, muy oscuro, no se veía nada, y tenía más que un candil de luz allí. Y me dice, háblales. ¿Pero qué quieres que diga yo? ¿Cómo hablas conmigo, hombre de Jesucristo? Diles algo. Estos son todos unos burros, son todos unos analfabetos, no saben nada de nada. No saben más que robar, decía. Entonces, empieza a decir así, no sé, porque Dios en el paraíso, Adán y Eva,
y se levanta la madre de José Agudo, que era una gitana de armas tomar, las que llevan ahí 50 faldas, y van por la... y dice, ¿usted la ha visto? Y José Agudo, mamá, siéntate, déjala hablar. ¿Usted la ha visto? ¿Ha visto qué? ¿Usted ha visto? Yo sé que mi padre murió y no ha vuelto más a casa. ¿Usted ha visto un muerto que viene del cementerio y que diga que hay algo detrás? ¿Lo ha visto? No, ¿verdad? Pues se acabó. Se levantó y todas las gitanas se levantaron y se acabó la reunión. Se acabó la reunión. Pero esa gitana dijo algo muy interesante, porque yo estaba muy preocupado al tener contacto con los gitanos. ¿Cómo hablaban los apóstoles? Estoy seguro que no soltaban sermones, ni rollos, ni homilías, ni los curas. ¿Cómo hablaban los apóstoles? ¿Cómo predicaban a Jesucristo? Y preocupado por esto, ese mismo día había encontrado una cosa en los Hechos de los Apóstoles. El gobernador Festo había metido en prisión a San Pablo y venía el rey Agripa con su mujer Berenice allí donde estaba Festo, y le dice al rey Agripa, tengo aquí un prisionero muy interesante que me gustaría presentártelo, porque habla de un muerto que ha venido del cementerio. O sea que de todos los encuentros que ha tenido este pagano Festo con Pablo, que gustaba hablar con él, la única cosa que había entendido que Pablo hablaba de uno que ha venido de la muerte. Y es exactamente lo que decía esa cita. ¿Usted ha visto uno que venga del cementerio? Pues eso es lo que predicaba Pablo. O sea que la resurrección de Cristo, o sea, digo, cómo hemos ido poco a poco, el Señor ha ido iluminando el querigma, todo basado en la resurrección de Cristo sobre la muerte. Y así el Señor, después, los gitanos venían a mi barraca con un grupito y yo pues les abría la palabra. La celebración de la palabra que vosotros celebráis, no os podéis imaginar. Como tenían todos, eran como muy pobres, no tenían ninguna defensa frente a la palabra, nunca en su vida habían escuchado la palabra de Dios. Yo en la barraca abría la palabra, les leía y les decía que le decía. Y decían cosas maravillosas, con una sinceridad, el eco de la palabra, con una fuerza, los pobres, los más pobrecitos. Oye, te quedabas impresionadísimo. Una vez que llegó Carmen, escuchó esto y no pude rezar en un mes de la impresión tan fuerte. Estaba una presencia de esta celebración de la palabra que hacíamos. Después también intentamos celebrar la Eucaristía con las dos especies allí en la barraca, que nos denunciaron, me querían meter, bueno, un follón, no voy a contarlo todo, pero terrible, una historia. Pero una vez una gitana vino con un paco muy gordo, un saco lleno de cosas, y digo, ¿qué traes ahí? Y dice, ay, porque yo solamente dejaba sentarse a la mesa de la Eucaristía, que sentamos en una mesa, los que podían comulgar. Los demás uno no estaba bautizado, otro no sé qué, otro convivía, tal, y este matrimonio, no podía, es que quiero sentarme a comer ese pan, el cuerpo de Jesucristo. ¿Y qué traes aquí? Pues todo lo que he robado. Se había entendido que para comulgar había que devolver lo que se había robado. ¿Bien? ¿Veis la catequesis así con signos de la gente más sencilla? Y así el Señor fue construyendo una comunidad entre los pobres. Entonces ahí ha aparecido en las barracas el trípode del camino: la palabra, la liturgia y la comunidad cristiana. Y eso se lo debemos a aquel ambiente. Después resulta que la policía quería tirar aquello y Dios sucedió un milagro, que vino el arzobispo de Madrid, que era una persona importantísima en toda la época de Franco, era el consejero del reino, pero yo, como había estado en una época en cursillos, le conocía porque tuvimos en un estadio una misa de todos los cursillistas, y vino Morcillo y me presentaron porque era profesor de cursillos, ¿entiendes? Y había empezado a llevar los cursillos de cristiandad a Ceuta, en el norte de África, a Cáceres, etcétera, una serie de cosas. Y yo formaba parte de profesores de catequistas de cursillos, que me formaron, me ayudaron. Después yo tengo mucho amor a los cursillos porque me ayudaron sobre todo a quitarme prejuicios contra la Iglesia. Yo venía de una universidad enormemente de izquierdas, todo contra la Iglesia, contra el Papa, contra las estructuras, y pensaba más o menos así, que había dejado yo había dejado la Iglesia, había dejado todo, etc. Y bueno, pues esto es una cosa muy importante, pero yo os voy a decir hoy algo que espero que os ayude profundamente.
O sea, quisiera que os deis cuenta de quiénes somos. Nosotros, ¿quiénes somos? ¿Por qué Dios nos ha suscitado? ¿Por qué ha querido Dios que yo enviase aquí? Yo, un equipo de itinerantes. En la figura de Rufo, los primeros fueron Rufo, Carmen, enviados unos itinerantes. ¿A dónde empezamos? En Jalapa, ¿no? Con Alberto Zamora, ¿os acordáis? Alberto, le esperamos que no está en el cielo. Alberto. Yo por eso empiezo este encuentro haciendo un canto. Un canto. Sí. ¿Cómo? Pues muy bien. Dame. Empiezo este encuentro con un canto que es como una munición a este encuentro. Este encuentro es un encuentro vocacional. Vocacional. O sea, vamos a suscitar vocaciones. Aquí muchos hermanos, hoy cambiará su vida para siempre. Fijaros que en Caracas yo he pedido chicos que quieran ofrecerse para ser preparados para ser presbíteros para una nueva evangelización en la iglesia, porque toda reforma en la iglesia ha pasado por un nuevo clero y necesitamos unos sacerdotes nuevos, que sean humildes, que es muy difícil, que sean santos y sobre todo que sean misioneros, con un espíritu misionario. Estamos por eso, el Señor nos ha permitido abrir ya 120 seminarios. Entonces, mira, se han levantado muchos chicos, llevamos 1800, pero en Caracas se levantaron 700 chicos. Y también chicas para ir a China. Ahora tengo una convivencia y necesitaría 40 chicas. 40 chicas misioneras que van también para los monasterios de clausura. Hemos llenado los monasterios de clausura de España llenos de gente, también chicas de México. Están en muchos monasterios españoles de clarisas, de carmelitas descalzas, etc. Y también el otro día en el aeropuerto me encuentro 3 chicas que me saludan, Kiko, tal cual, y ponen el librito para que lo firme, el librito este que es un librito, ¿sabéis? Que se llama Anotaciones, para que se lo firme y tal. Y digo, ¿quiénes sois? Dice, vamos a Cádiz a meternos en el monasterio de las Concepcionistas, somos de Colombia. ¡Ay, qué bien! 3 chicas de Colombia. Y dice, oye, si hay aquí 140 ya de Colombia, en monasterio, están todas muy contentas en España. Digo, pues muy bien. Bueno, pues entonces, este encuentro pediremos también familias, porque el camino está haciendo una evangelización enorme, sobre todo en China, con las familias. Las familias son un espectáculo. Y os voy a decir por qué. Pero antes de seguir, espero que el Señor os ayude y que no tengáis demasiado calor. Un poquito de brisa, ¿verdad? La brisa suave de Elías nos acompañará. ¿Sentís un poquito de brisa? No, pues si queréis más, lo pido al Señor que mande más brisa. Manda un poco de brisa, hombre, Señor. Aquí a estos pueblecitos. Dame la guitarra. Coge el micrófono, está caído. Muy bien. Bueno, pues vamos. Este canto, que es del profeta Isaías, ¿estás quieto? Que es del profeta Isaías, pues se cumple aquí perfectamente. Es de Isaías número 66 y dice así: yo vengo a reunir a todas las naciones, vendrán y verán mi gloria. Vosotros sois una nación y hay 2 naciones, Colombia y México, y Venezuela, aquí también. Muy bien, pues yo vengo a reunir las naciones, ¿no? Dice, vendrán y verán mi gloria. Espero que hoy, anunciándoos el querigma, veáis la gloria del Señor. Y pondré en ellos una señal, y los enviaré a las naciones más lejanas, para que anuncien mi gloria. Así yo he enviado aquí un equipo de itinerantes, otro enviado a Colombia, otro enviado a Venezuela,
otro enviado a todas las naciones a China del mundo. Tenemos equipos de itinerantes, cerca de 700 equipos de itinerantes en África, etc. Y dice, y traerán a vuestros hermanos. O sea, este equipo itinerante ha traído a todos vosotros. Dice, y traerán a vuestros hermanos de entre las naciones como una oblación al Señor. Y esto de la oblación al Señor es muy interesante, muy importante, porque dice San Pablo que anunciar el Evangelio, yo lo explico porque estoy todos llamados a anunciar el Evangelio, o el kerigma, que es la palabra griega, Evangelio, todos llamados, dice San Pablo que anunciar el Evangelio es un culto como un culto religioso, porque en los templos religiosos ofrecían víctimas a los dioses, y le abrían el pecho y le presentaban el corazón, como hacían los aztecas, etcétera, los mayas. Entonces dice, pero nosotros lo que hacemos es que predicando a Jesucristo logramos que se cambie el corazón. Entonces muchos de vosotros teníais el corazón lejos del Señor, y gracias a la predicación de los itinerantes y del camino, vuestro corazón se ha vuelto al Señor. Y esto es un culto maravilloso. Dice, y una vez que habéis convocado a estos hermanos con un don para el Señor, como una oblación que es un don para el Señor, de entre ellos tomaré sacerdotes para mí. Entonces hoy el Señor va a tomar de entre vosotros sacerdotes para Él, sacerdotes que anunciarán mi gloria. Por eso este canto es como una munición ambiental a nuestro encuentro. Vamos a cantarlo. Además lo conocéis todos, ¿verdad?